¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes en el que se conmemora el Día del Cáncer Infantil. El Ayuntamiento de Elche ha llevado a cabo un acto conmemorativo en el Salón de Plenos donde se ha mostrado un vídeo en el que los familiares de los niños y niñas afectados han leído un manifiesto para visibilizar la enfermedad. Y sigue mientras tanto bajando la presión hospitalaria, pero aumentan las muertes por coronavirus. Los pacientes ingresados en los hospitales de Elche por COVID siguen su tendencia a la baja tanto en UCI como en planta. Sin embargo, preocupa el incremento de fallecidos que se siguen produciendo de manera notable. Y el tercer cierre perimetral deja 226 sanciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto este tercer fin de semana de cierre perimetral 226 sanciones por no cumplir con las medidas establecidas por el Gobierno valenciano para lograr frenar los contagios. Y en el deporte, Fran Escribá toma el control de la plantilla del Elche Club de Fútbol. Jorge Almirón ha dejado su cargo como entrenador del Elche Club de Fútbol tras la derrota de los franjiverdes ante el Celta por 3-1. La salida del argentino ha llevado al Elche a cubrir la dirección de la plantilla con el técnico Fran Escribá. Elche ha conmemorado esta mañana el Día Internacional del Cáncer Infantil con un acto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A través de un vídeo, los familiares de los niños y niñas que padecen esta enfermedad han leído manifiesto con la intención de visibilizarla y de sensibilizar a la sociedad. Además, han denunciado que la actual situación provocada por la pandemia, los pacientes oncológicos han quedado en segundo plano. La ciudad de Elche ha conmemorado hoy el Día Internacional del Cáncer Infantil con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de que todos los niños y las niñas del mundo tengan acceso a un diagnóstico. La conmemoración se ha llevado a cabo con la lectura de un manifiesto en el Salón de Plenos a la que han acudido la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, el alcalde de Elche, Carlos González, y el coordinador de Aspanion en Alicante, Alejandro García, entre otros. Cada año en el mundo son diagnosticados por cáncer más de 250.000 niños y adolescentes y se estima que 90.000 mueren anualmente debido a esta enfermedad. No obstante, la concejala de Sanidad, Mariola Galiana, ha reconocido los grandes avances que se han producido en los últimos años a través de la biomedicina, con la que se ha llegado a lograr un éxito terapéutico de en torno al 70%. Cada año son diagnosticados de cáncer en España en el mundo más de 250.000 niños y adolescentes, y se estima que unos 90.000 niños mueren al año debido a esta enfermedad en el mundo. Cifra, como podéis ver, que alarma, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los cánceres infantiles tienen cura. Y sobre la incidencia del coronavirus en los hospitales, siguen bajando los ingresos en los hospitales de Elche. Esta sería la buena noticia. Sin embargo, las muertes siguen aumentando en los departamentos de salud del municipio, con 6 personas más que han perdido la vida víctimas de la pandemia. El alcalde ha insistido en que esta semana es clave para continuar bajando los contagios. Esta mañana hemos conocido los datos de la ocupación de los hospitales en Elche en relación a los pacientes de COVID-19. La incidencia en los departamentos de salud de la ciudad continúa en fase de estabilización, con bajadas en el número de ingresos, aunque, por desgracia, se siguen produciendo fallecidos afectados por la enfermedad. En el Hospital General de Elche hay 31 personas ingresadas en UCI, 95 en planta. Han bajado en una semana casi a la mitad los ingresos, aunque, lamentablemente, la UCI sigue con un elevadísimo número de personas en situación crítica y además han fallecido 2 personas este fin de semana. Por otra parte, el Hospital del Vinalopó también ha experimentado una bajada de los ingresos en planta y en UCI, que pasan de 94 a 61 y de 23 a 20 respectivamente. Sin embargo, ha registrado 4 fallecidos, 2 más que el pasado viernes. En definitiva, los datos de la presión sanitaria evolucionan favorablemente, aunque siguen siendo muy altos y si se advierte ya un descenso en el número de contagios. Según los datos del pasado viernes, se registró una cifra de 994 nuevos positivos, un número aún elevado, aunque notablemente menor en comparación con los más de 2.200 nuevos positivos de la semana anterior. El alcalde ha explicado que es necesario seguir extremando las precauciones para que sigan bajando los contagios.
de que estamos en una tasa de incidencia de contagios todavía extraordinariamente elevada, que duplica la media nacional, y tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario, tenemos que continuar realizando un esfuerzo extraordinario para conseguir doblegar esa curva, para conseguir llevar la tasa de contagios a cifras razonables y asumibles, y mantener esta situación que hemos llamado de cuasi confinamiento, que es la receta que está permitiendo reducir los contagios y bajar la presión asistencial. Y sobre las medidas para frenar los contagios, este fin de semana las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto 226 sanciones por incumplir las restricciones en el tercer fin de semana de cierre perimetral que limita, ya saben, la movilidad entre municipios. Se trata de una medida que seguirá vigente en principio hasta el 1 de marzo. La Policía Local de Elche ha intensificado su coordinación con la Policía Nacional en el tercer fin de semana de cierre perimetral en la ciudad de Elche. Los agentes abrieron un total de 226 actas de infracción por incumplimiento de la normativa, sin que se registraran grandes aglomeraciones ni retenciones por tráfico. Esta cifra supone un aumento con respecto al fin de semana anterior, pasando de las 153 propuestas de sanción hasta las 226 de este último fin de semana. Ramón Abad, el concejal de Seguridad Ciudadana, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha recordado que estos controles se mantendrán los dos próximos fines de semana. Sí que es cierto que se ha incrementado el número de sanciones propuestas por la Policía Local de Elche respecto al fin de semana anterior, pero también es debido a las causas meteorológicas, al buen tiempo, que se favoreciera ese desplazamiento. Pero hay que resaltar que la inmensa mayoría de la ciudadanía está haciendo un gran trabajo, un gran sacrificio, un gran ejercicio de responsabilidad, porque somos conscientes de que solo con este sacrificio, este trabajo, este sentido común y este saber hacer del pueblo de Elche seremos capaces de poder doblar la curva de contagios y ganarle la batalla a esta tercera ola que tanto daño está haciendo, sobre todo las semanas anteriores, en nuestra ciudad. Y sobre las consecuencias económicas de la pandemia, la Diputación de Alicante va a aprobar esta semana las ayudas para los sectores más perjudicados. La Administración provincial ha incluido entre los gastos subvencionables la cuota de autónomos, gastos de luz, de seguros y de seguridad. Se impulsará un paquete inversor de 9 millones de euros que se distribuirán entre los municipios de la provincia. Las ayudas de la Diputación de Alicante para hostelería, restauración, ocio y otros sectores afectados por la crisis del COVID-19 permitirán cubrir las cuotas de autónomos, los gastos de los sistemas de alarma y seguridad y los recibos de la luz y las compañías de seguros, entre otros. Así se ha acordado en la Junta de Portavoces Extraordinaria, convocada por el presidente Carlos Mazón, para introducir criterios que se ajusten a las demandas de los posibles beneficiarios y agilizar los plazos de pago. Por un lado, la Diputación impulsará un paquete inversor de 9 millones de euros que se distribuirá siguiendo criterios de población entre los 141 municipios de la provincia. Los beneficiarios podrán presentar como justificantes en sus ayuntamientos, entre otros, el gasto de las cuotas de autónomos, ya que el Gobierno central incluso las ha aumentado. Los gastos de los sistemas de alarma y seguridad, ya que muchos empresarios se han visto obligados a contratar estos servicios para proteger sus locales, ahora cerrados de forma permanente, o los recibos de la luz y de las compañías de seguros que en los últimos meses se han incrementado notablemente. En este punto, Mazón ha insistido en la necesidad de seguir activando ayudas directas que palíen las pérdidas y eviten la quiebra, pero fundamentalmente de impulsar rebajas fiscales que alivien la presión sobre aquellos sectores que, como consecuencia de la pandemia, han visto drásticamente reducidos sus ingresos. Por otro lado, la Diputación participa con 14,7 millones de euros en el plan de ayudas coordinado entre la Generalitat, las 3 instituciones provinciales y los ayuntamientos. Una aportación que supone el 22,5% de la subvención que recaerá en cada municipio beneficiario. Este montante se destinará a paliar la complicada situación financiera de sectores como el de la hostelería, el ocio, la cultura o las agencias de viajes. Los taxistas son precisamente uno de los sectores más afectados por la pandemia. La Consellería de Movilidad ya anunció la pasada semana la puesta en marcha de ayudas que se distribuirán en 1.000 euros para cada licencia, una cantidad a la que se le sumarán otros 1.000 euros por taxista que el Ayuntamiento quiere también lanzar para el sector a partir del mes de marzo.
El encuentro estaban presentes el alcalde de Elche, Carlos González, la concejala de Movilidad Urbana, Esther Díez, y los representantes de las dos asociaciones del sector del taxi en Elche, Vicente Murcia, presidente de Radio Taxi Elche, y Antonio Hurtado, presidente de Servitaxi, quienes han trasladado los problemas en los que se encuentran inmersos debido a las restricciones de movilidad por el coronavirus. Estas asociaciones representan más de 200 taxistas en el municipio y la reducción de la actividad de ingresos que padecen se debe sobre todo a la ausencia de demanda para desplazamientos al aeropuerto del Altet. El sector del taxi estima una reducción que superaría el 80% en los traslados al aeropuerto y la caída en un 70% de los servicios diarios a la ciudad. Pues ahora mismo le podríamos decir que estaríamos hablando de un 80 y un 90%. Pensamos que un aeropuerto donde nosotros sí que es verdad que prestamos muchos servicios aquí en la ciudad, pero nuestra mayor fuente de ingresos es en el aeropuerto y ha habido una brutal bajada. Como todos sabemos, 5 o 6 vuelos diarios, no es un cierre, pero prácticamente se puede decir que cuando te vienen a lo mejor 700, 800.000 pasajeros mensuales, hace una bajada de 100.000. El paquete de ayudas municipales para el sector del taxi sería de 1.000 euros por taxista, que serían compatibles con las subvenciones que también concede la Generalitat por valor de 1.000 euros. El alcalde de Elche, Carlos González, ha señalado que la voluntad del equipo de gobierno es conseguir la mayor celeridad administrativa para la redacción de las bases y la apertura de la convocatoria. Lo cual quiere decir que vamos a poner en marcha una convocatoria de ayudas por valor de 1.000 euros para 1.000 euros para cada uno de los titulares de licencias de autotaxi en nuestra ciudad, de forma que las ayudas de la Generalitat más las ayudas municipales configuren una ayuda total de 2.000 euros por taxista y equiparemos el trato a los sectores de la restauración, hostelería, etcétera, con el trato a los taxistas. Y Elche ha gestionado a fecha de 31 de diciembre el 71% de las inversiones previstas en el presupuesto de 2020. En concreto, el 58% ya se ha adjudicado, mientras que el otro 12% está en fase de licitación. Son datos sobre los que se dará cuenta en el próximo pleno y se remitirán al Ministerio de Hacienda para informar sobre el grado de cumplimiento presupuestario del Ayuntamiento. La Comisión de Gestión Financiera ha dado cuenta esta mañana de los datos provisionales de la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2020 relativos a las medidas de morosidad, la deuda municipal y el cumplimiento con las inversiones previstas en las cuentas de 2020 del Ayuntamiento. La responsable del área, Patricia Maciá, ha explicado que de los 46 millones de euros contemplados en el capítulo de inversiones se ha adjudicado el 58,53%. Sin embargo, si se suma el 12% de expedientes que se encuentran en fase de licitación, el Ayuntamiento habría gestionado a 31 de diciembre el 71,38% de las inversiones previstas en el presupuesto de 2020. Maciá ha puesto en valor este nivel de ejecución durante un año marcado por la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el Gobierno municipal dispondrá para este año de entre 5 y 8 millones de euros del remanente de tesorería que servirán para financiar, entre otras cosas, la sentencia por el alumbrado de Bonavista. En cuanto a la deuda, el Ayuntamiento cierra el ejercicio con 13,9 millones de euros, de los que está previsto reducir este año en torno a 3 millones, y por lo que respecta a la morosidad, el pago medio a proveedores en el cuarto trimestre se sitúa en 23 días. Patricia Maciá ha explicado que en la próxima sesión plenaria se dará cuenta de estos datos correspondientes al último trimestre de 2020, que también se enviarán al Ministerio de Hacienda. Asimismo, Maciá ha indicado que se prevé informar en el pleno del mes de marzo de la liquidación total del pasado año. Estas buenas cifras indican que en un año de dificultades y un año de confinamiento hemos trabajado al máximo para invertir al máximo en nuestra ciudad, además de trabajar para conceder ayudas sociales, ayudas económicas para paliar los efectos del virus. Invertir tanto dinero en la ciudad tiene como consecuencia positiva la generación de puestos de trabajo, la reactivación económica de empresas de obra pública y de otra índole, y ese ha sido el principal objetivo que hemos perseguido, crear puestos de trabajo y mantener en condiciones la ciudad con proyectos de mejora de los espacios públicos. Y Suma ha anunciado que va a ampliar el plazo para el pago voluntario de los impuestos. El objetivo es dar margen a las familias y las empresas que se hayan podido ver afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus. El pago de vehículos se podrá hacer hasta mediados de junio, mientras que el del IBI será hasta principios de noviembre.
Suma ha modificado el calendario del pago de los impuestos. La primera voluntaria relativa a vehículos IVA 2 se ha ampliado 2 semanas, del 25 de marzo al 14 de junio. Por su parte, la segunda voluntaria, correspondiente al IBI y al IAE, se ha ampliado en un mes, del 2 de agosto al 5 de noviembre. La concejala de Gestión Financiera y Tributaria, Patricia Macià, ha explicado que se ha adoptado esta decisión debido a las consecuencias económicas de la pandemia. Macià ha recordado que esta medida ya se tomó durante el pasado año para facilitar el pago a las familias y empresas que se habían visto afectadas por las restricciones del coronavirus. Que en mi condición de diputada, desde la Diputación solicitamos al presidente de la Diputación a que instara a Suma a que volvieran a ampliar los periodos de cobro de los impuestos, ya que todavía seguíamos en periodo de pandemia. En el último pleno de la Diputación, así también lo hicimos constar desde mi intervención en el Pleno, y el propio presidente nos comentó que se estaba modificando ese calendario. Tengo que decir que Suma había publicado el calendario sin tener en cuenta esta ampliación y el 9 de febrero modificó los plazos. Fuera de estos asuntos, Bolén Palmerar ha denunciado que el Ayuntamiento está asfaltando los alcorques de las palmeras. La plataforma asegura que esto dificulta el crecimiento y daña el estado de los ejemplares, poniendo en peligro a los viandantes ante posibles caídas. Bolén Palmerar ha denunciado que el Ayuntamiento está asfixiando los troncos de las palmeras echando hormigón a los alcorques o en los espacios donde se sitúan en la vía pública. La plataforma ha adjuntado fotografías al comunicado con las que buscan hacer visible que se trata de una práctica demasiado frecuente en el municipio. Bolén Palmerar ha recordado que las palmeras no son elementos decorativos, sino que necesitan un espacio para su crecimiento. En el escrito han reclamado al Ayuntamiento más respeto para el palmeral de Elche, sobre todo ahora que está cerca de que el Gobierno valenciano apruebe la nueva ley del palmeral. Bolén Palmerar ha insistido en que no solo no se protege las palmeras, sino que se pone en peligro la supervivencia de los ejemplares. Además, la plataforma ha asegurado que estas acciones pueden provocar la caída de las palmeras que se vean afectadas.